Bueno, bueno, a mí me tocó dar el tema de este futuro santo que dentro de poquito, si Dios quiere, va a hacerlo, el Beato Piotr Fraser. Más que nada el tema que se va a tratar, la idea era buscar que se le diera a este Beato como lo que fue él, ¿no? en la vida, un seglar dominico, que era nombrado así en esa época, y se ha encontrado poco material, lamentablemente hay poco. Igual también él, por el hecho de ser una persona joven, poco tiempo que vivió, tampoco fue que escribió cosas, algún libro o algo dejó. Quizá algunas cartas, más que nada, ¿no? Amigos, familiares y algunos religiosos. Pero no ha habido tanto, entonces, bueno, la idea para tratar de hacerlo un poquito más unificado con algo más, se vio que al ser un seglar, ser simplemente un laico, un gran laico, mejor dicho, todo eso de la parte como terciario, igualmente fue aplicado también como nosotros lo llevamos a cabo en este momento de nuestra vida, en todo aspecto de orden de su vida, ¿no? Familia, amigos, estudio, trabajo, en todo lo que hacía él. Entonces, bueno, más o menos vamos a dar un pantallazo y después al final, más que nada, vamos a ver referente a lo que refiere a la orden dominica, ¿no? A lo que fundamentalmente contamos nosotros como que es la oración, el estudio y la predicación, y la hermandad o vida comunitaria o comunidad, como quieran llamarlo. Entonces, más o menos para explicarlo un poco, vamos a verlo a Pier Giorgio en sus aspectos de su vida y cómo lo fue llevando a cabo todo esto a estas cuatro cosas. Porque en realidad parece como si uno dijera terciario dominico, tenemos esto. Pero al fin y al cabo, Pier Giorgio, de acuerdo a uno lo que lee, ¿no? Y ha estado viendo y ya conoce desde hace un tiempo, esto ya lo iba haciendo en su vida desde chico nomás ya. O sea, no es que algo que dice entro en la tercera orden y ya tengo una vida de oración, una vida de estudio, una vida de predicación y una vida de comunidad. No, al contrario, él lo fue llevando desde sus primeros años de vida y realmente lo fue llevando de una forma muy fuerte. Lo tenía presente en todos los aspectos de su vida. Y eso hizo también, ¿no? Que de a poco eso lo fuera llevando a ese camino ¿no? que es la santidad, que es a la que estamos llamados todos. Entonces, bueno, más o menos explicando, podemos decir que, ya saben, bueno, nació en Italia, en Turín, en un hogar que era, dentro de todo, económicamente una vida solvente. Vivían bien por lo que hacía su padre, ¿no? Lo que llevaba a cabo. ¿A qué se dedicaba? Él estuvo como, ¿cómo sería para llamarlo en esta época? Un embajador, sí, un embajador en esa época. También tenía otro tipo de tareas que realizaba, pero más que nada eso, ¿no? Como embajador, pues estuvo en distintas partes, que a lo cual también Pietro estuvo, ¿no? Por ejemplo, estuvo en Alemania también. Y bueno, entonces en ese aspecto vivía una situación económica, material, que estaba bien, dentro de todo con su familia, tenía también otros hijos, el padre Pier Giorgio, hermanas, hermanos, y a lo cual lo llevó a tener una vida en que él, ¿cómo podemos decir? O sea, una persona normal, un niño normal. ¿En qué sentido cuando digo normal? Es decir, ha habido santos jóvenes, también en muchas épocas, que ya desde chico ya tenían otro tipo de gracia, ¿no? Que recibían, ¿no? De Dios también, ¿no? Que era muy distinta, que a lo mejor no lo llevó a cabo Pietro en ese momento, pero sí era una persona sencilla, que tenía sus cosas también, ¿no? Hay cosas que yo leía ahí que incluso me hacían reír algunas, que era una persona que, bueno, vivía como cualquier niño en esa época, ¿no? O sea, sencillo, ahí dice como que manejaba sus tiempos a su manera, como quería, un temperamento muy impulsivo y fuerte, incluso a veces decían que llegaba y venía medio golpeado porque a veces se peleaba con otros chicos, o sea, muy
común y corriente en el aspecto, digamos, de cualquier niño. Entonces, bueno, eso lo ve uno como diciendo también, no, era un ser humano, o sea, como nosotros, ¿no? Con cada uno de sus cosas, sus defectos que tenía también, ¿no? Pero a la vez también tenía cosas muy interesantes y muy fuertes, que era eso, ¿no? Que era una persona muy comunicativa, muy alegre, una persona muy con mucho sentido de esperanza, ¿no? También para todo lo que buscaba realizar y que se pudiera concretar en un momento de su vida, tanto cosas para él como para su familia y amigos que tanto quería. Y en ese aspecto era muy fuerte. Y tenía una cuestión que era un líder en muchos aspectos, ¿no? Tenía esa cuestión de líder que muchos amigos de él, sobre todo, lo escuchaban, lo seguían en muchos aspectos, ¿no? Además porque no es simplemente por lo que él hacía, sino por lo que simplemente que lo que él hacía eran cosas que buscaban que siempre fuera en el camino de la verdad, del bien, de buscar lo mejor para la otra persona, ¿no? Tanto en nivel espiritual, en nivel religioso, en la parte, digamos, que para poder manejarse en la vida, ¿no? Pero de una forma correcta. Y eso siempre lo supo llevar a cabo ya desde chico. Por eso es como que ya también desde jovencito, ya 13, 14 años, ya empezó a participar en actividades propias de la iglesia, ¿no? Como que en las partes así del Santísimo Sacramento, el tema de la Virgen, rezar el Rosario, después con el tiempo, ¿no? Hacer participaciones de devoción, ¿no? A la Eucaristía y al Santísimo Sacramento, y ya también una de las cosas más importantes, ¿no? Que para cualquiera nosotros como cristianos es el hecho de que ya desde chico empezó a pedir de una insistencia muy fuerte a la familia, que después lo logró llevar a cabo, el hecho de la comunión diaria. Eso para mí creo que es el punto más fuerte en él, y creo que sería para cualquier cristiano poder llevarla a cabo, ¿no? No es fácil tampoco ahora cómo se vive en esta época, ¿no? Y estoy hablando de los cristianos, ¿no? Pero él se buscó ese propósito y lo hizo y lo logró. O sea, sacrificó cosas que a veces uno le diría, bueno, no, y él decía sí. Dejaba de lado ese, pero no perder la oportunidad de comulgar ese día, no perder. Entonces, digo que es un punto importante porque creo que es lo que es el alimento, ¿no? Que nos lleva a querer buscar, primero que nada, nosotros querer buscar esa santidad que Dios nos quiere dar. Y él lo buscó a eso. En eso lo tenía muy claro y muy desde chico, y eso también es muy importante, ¿no? Entonces, el tema de la comunión en él, diaria, todos los días iba a comulgar. Era su alimento, y creo que, por supuesto, que es nuestro alimento para la salvación y para la santidad. No hay otro. Y bueno, entonces, con su vida, todas esas cositas que de a poquito iba haciendo en él, crecer, todo, lo fue llevando a cabo y lo fue llevando a todos sus aspectos de su vida, con sus amigos, en el estudio. Sobre todo, no era una persona que era un niño prodigio en eso, pero tenía su esfuerzo de querer hacer todo y querer hacerlo bien, buscar el mayor esfuerzo para hacerlo bien. Y era muy compañero, una persona que a todas las personas con las que él estaba o lo entablaba una amistad o un compañerismo más cercano, siempre fue una persona muy alentadora en querer a que todos buscaran ese camino de bien. Nunca buscaba forzar, ¿no? en esas cosas a las personas que estaban cerca, pero sí le buscaba mostrar que había un camino de bien que se podía seguir, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas correctamente,
de buscar la verdad, más que nada. Entonces, podemos decir todo eso de Giorgio en cuanto a que era una persona que tenía, aparte de estas virtudes, tenía muchas más, ¿no? Por supuesto, pero puse algunas nomás, ¿no? Pero puse la primera que es el tema de la verdad, la veracidad. Giorgio era un amante de la verdad. Así le costara lo que le costara. Dolor, o molestia, o incluso a veces hasta peleas. Pero él, la defensa de la verdad, hablo de la verdad no solamente en la verdad en cuestiones solamente, digamos, de religiosas, en el caso de la verdad con mayúscula, sino la verdad también aplicada a lo que uno vive en el mundo, ¿no? La cuestión moral, la cuestión ética. Entonces, estaba presente ahí la verdad, primero la verdad. Entonces, en ese aspecto, podría decir que uno, cuando llevaba a cabo todo eso, en el caso de él, se enfrentaba a todo lo demás, pero de una forma en que dijera, bueno, con esto avanzo y el que está a mi lado sigue a mi lado, en el sentido de decir, bueno, si no estaba de acuerdo se alejaba y el que lo comprendía lo acompañaba también a él. Y en ese camino de verdad él sentía compasión, también mucha compasión, en el aspecto de que él decía que él sentía mucha compasión por las personas que no tenían fe y que no conocían la verdad. Ahí habla de la verdad mayúscula, ¿no? Porque él decía, fue muy interesante para mí eso, él decía, nosotros poseemos algo importante, ¿no? Que es esa verdad, que nos fue dada por Dios y bueno, por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y él decía que esa verdad la tenemos nosotros, no la tienen los demás. Parecía duro en esa época también decirlo eso, o quizás ahora decirlo también, pero es por esta cuestión. Pero es verdad. La iglesia de Cristo, la que estamos nosotros, es la única iglesia verdadera. No hay otra. No hay. Y no hay, digámoslo así, una salvación verdadera, sino a través de la Iglesia de Jesucristo, fundada por Jesucristo. Entonces él lo entendía eso, lo veía claro, para su época también, por eso defendía tanto la Iglesia, porque él sabía, y lo tenía encarnado él también en su vida, que era la Iglesia de Jesucristo la verdadera Iglesia, no había otra. Además porque también en esa época se habían presentado situaciones políticas muy fuertes, ¿no? Gaby hablaba, ¿no? También de la Rerum Novarum, que es, ¿no? Que refiere a todo lo que las cosas nuevas, ¿no? Que se iban a presentar, ¿no? Y sobre todo en el campo de lo que es todo lo laboral, social, ahí, ¿no? Y entonces por eso él veía que necesitaba llevar esa verdad a todos lados. Él necesitaba, para él era algo importante y hacerlo de una manera lo más rápido posible. Él quería llevar a todo el mundo, darle a conocer toda esa verdad. Y entonces, bueno, se tomaba ese compromiso, ¿no? Lo tomó cuando iba a estudiar con sus compañeros, con sus amigos, cuando vivía cosas así de recreación, ¿no? Aparte de saber que Pierre Louis era también una persona muy deportista, en muchos aspectos. Muy conocido por el tema del montañismo, ¿no? Pero hacía otro tipo de, por ejemplo, ciclismo, ¿no? También hacía varias cosas en ese aspecto que le gustaba hacer. Y se recreaba eso con sus amigos también. Y ahí también lleva todo eso, ¿no? Se comprometía con toda esa cuestión de la verdad y la compasión en todos los ámbitos de su vida. Con su familia igual, sus hermanos, todo, con sus cartas, cuando le escribía, ¿no? Ese compromiso fuerte y estar presente siempre para ellos, ¿no? En todos los aspectos, por más que a veces estaban lejos y por eso le escribía sus cartas, ¿no? Bueno, cuando hablaba de unicidad, hablo de eso, ¿no? De que para él simplemente en la iglesia se encontraba esa unidad, ¿no?
se hablaba tanto de diversidad como hay ahora, ¿no? Pero en él sí estaba presente todo lo que es esa unicidad. En la iglesia y en el Señor Jesucristo estaba para él, y en la Eucaristía, todo eso, lo que es realmente, era decir, encontrarse con Dios y a la vez encontrar la salvación ahí. Es como que él buscaba eso, ¿no? Buscar salvar las almas, que conozcan a la Iglesia de Cristo y que sean uno, que sean siempre uno. Todo. Para él, una de sus cosas que un escrito decían que buscaba eso, que fuese para él toda la humanidad que conociera a Cristo y estuviéramos todos unidos en Cristo. Entonces eso lo llevaba también muy presente. Y bueno, la humanidad ni hablar, ¿no? O sea, debido a esa compasión que tenía, sobre todo también en qué aspecto, con los pobres. Él era una persona que ayudaba mucho a los pobres, dejaba mucho de lado sus cosas para dárselo a los pobres. Incluso él mismo les llevaba las cosas al pobre, porque él no solamente buscaba atenderlos de una manera para que en ese momento pasajero tuvieran algo material, sino también para hablar con ellos, sentarse a hablar con ellos, hablar de su situación humana, espiritual, ¿no? Esa miseria quizá que tenía el espíritu muchas veces también a veces podemos tener nosotros. Entonces él buscaba eso siempre, ¿no? Él quería llevar a Cristo también presente a eso, por no solamente decir, bueno, le dijo algo, porque en cierta forma tenía algo para dar, pero es más que él quería dar más, siempre quería dar más. Más que nada era esa cuestión, ¿no? De decir, bueno, te dejo esto, pero me siento a hablar con vos. Creo que hay esa cuestión de humanidad, va unión esto con la hermandad también, ¿no? Sentía hermano también de todos ellos. Entonces, bueno, más que nada por eso él participó en muchas actividades, ¿no? Después, cuando quiso seguir estudiando, ¿no? A lo que llamamos hoy sería una carrera universitaria, ¿no? Un terciario, él quería hacer eso, ¿no? Ingeniero en minas, y él lo dice muy claro ahí ya, que su idea era eso, ¿no? Cuando fuese ingeniero en minas, trabajar con los obreros, que esa época era una época muy fuerte, la cuestión del obrero, presente ahí en toda Europa, ¿no? Por eso, no repito, la Reunión Nova donde se presentó fue mucho antes, 1890 más o menos, 1891. 91, sí. ¿En qué año nació él? Porque yo pero en 1901. 1901. Fue un 6 de abril, creo que fue, sí, de 1901. ¿Y muere de 25 o 24? El 24. Del 24. El 4 de julio de 1925. Murió a los 24 años. Claro, porque vos dijiste algo de la salvación, si te puedo observar algo. Sí. Porque hablaste de la iglesia y hay que hacer la aclaración ahora, porque si no nos equivocamos de ahora. En el sentido de la santificación, ¿no? Y de la salvación. Sí. La iglesia, después del Vaticano II, afirma que hay gérmenes de salvación fuera de la iglesia católica. Claro. Claro, pero la salvación, pero nosotros lo claro, sabemos dentro del catecismo, claro, lo explica en el sentido de que hay esos gérmenes de salvación. Claro, en esa época sí. Por eso ahora más que nada lo presenta como de acuerdo al estado de conciencia del ser humano, más que nada, ¿no? De que lo que la conciencia, o algo en sentido común, pero es que lo que te muestra que es lo correcto, ¿no? Lo correcto lo hagas en tu vida. O sea, más allá de lo que a veces uno cree que es bueno. Yo siempre digo siempre digo un dicho que sea lindo no significa que sea bueno, y que sea bueno muchas veces no significa que sea lo correcto. Lo correcto es el culmen, digamos, final. Porque a veces uno cree que hace algo bueno por un hijo y está haciendo algo malo, y no es lo correcto. Y a veces lo correcto, pues, causar eso, ¿no? Tristeza, dolor, apartamiento. O sea, hay un
un paso muy grande también en eso, ¿no? La bondad es un atributo de Dios también, ¿no? Pero esa bondad, cuando aplica a Dios, es totalmente lo que es justo y correcto. Y es lo que la idea es buscar aplicar nosotros también como seres humanos y cristianos sobre todo, ¿no? Por eso hay una diferencia, a veces caemos, ¿no?, en eso, de decir, bueno, parece, está bien, es total, pero no es lo correcto. Y en el caso de eso, por eso en esa época es como que decir, la iglesia era verdad, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, entonces en ese aspecto él buscaba eso, ¿no?, ser un seglar. Ahí, bueno, entramos a hablar de cuando quiso entrar de tercera orden, se presentó, ¿no?, con unos frailes, que en esa época era fray Robotti, creo que era, y que estaban, bueno, en las cuestiones así referentes, no solamente en cuestiones así religiosas y de fe, sino también cuestiones políticas. Había aspectos políticos muy fuertes, porque en esa época también no solamente estaba el comunismo, sino también en Italia, como fue en España, estaba el fascismo. Porque Franco, después Mussolini, bueno, también. Entonces podemos decir que él quiso ser partícipe de todo eso también, en el aspecto de luchar contra ese anticomunismo que se habla sobre todo en esa época tan fuerte. Hablar de comunismo era hablar de decir, está en contra de la iglesia de una manera radical. Y bueno, en ese aspecto él quiso ser partícipe de eso, seguir estudiando para poder lograr ser ingeniero y poder ayudar, ¿no?, a todas esas personas que querían ser, sobre todo quieren los obreros, la gente que trabaja en las minas, en lugares así tan duros. Y bueno, ahí también decide, conoce lo que es ahí la tercera orden, en realidad, bueno, la orden de predicadores, conoce la tercera orden. Y también conoce lo que era ese, digamos, ejemplo que empezó a seguir, ¿no?, que era un fraile dominico, que era Jerónimo Savonarola, que, bueno, mártir por la defensa de la verdad, ¿no? Tanto que él amaba eso, ¿no?, de defender la verdad y predicarla. Entonces, bueno, decide entrar en la tercera orden, a lo cual eso lo llevó, bueno, a seguir lo que, como cualquier terciario, ser partícipe de las reuniones de regla, que era el de participar, el estudio, de todo lo que se le iba dando, y bueno, hasta que logra hacer las promesas después, ¿no?, y el cual toma ese nombre, ¿no?, de ese mismo ejemplo que llevaba, que había conocido, toma el nombre de Jerónimo, como terciario dominico. Y bueno, digamos, en ese momento, en la época, la más grande, digamos, en ese momento cristiana terciaria, era Santa Catalina de Siena, ¿no? Estamos hablando de los comienzos del siglo XX, lo tenían como presente a ella, y bueno, él era muy lector y muy seguidor de Santa Catalina. Y como tercero, bueno, podemos decir que todo eso, por eso yo digo, todo eso que llevó a cabo en su vida y fue haciendo ya de a poquito, desde chico, desde que era 12, 13 años, era todo esto. Oraba, rezaba el rosario, la comunión, se confesaba, una persona muy devota, ¿no?, muy piadosa. Adoraciones nocturnas. Estudiaba, por supuesto, le costaba, pero estudiaba, quería conocer más, quería enseñar más también a otras personas, ayudarlas en ese aspecto también. La prédica, en todos los lados y aspectos de su vida, lo llevó a cabo desde chico, ¿no?, en sus cartas hermosas que le escribía a sus hermanos, a sus padres, a sus abuelas, después, bueno, compañeros mismos. Y la vida comunitaria, personas tan alegres, tan activas, tan líderes, que lograba todo eso, ¿no?, esa capacidad de poder decir, bueno, vayamos a hacer esto, sobre todo cuando refería a las cuestiones de la verdad, ¿no?, y de las cuestiones religiosas.
Entonces, en ese aspecto, ella iba cumpliendo todos esos pilares de la orden. Y la verdad yo me ponía a pensar, no decir, o sea, como terciario también, porque realmente no... Uno dice, ¿de cuándo empezó a cumplir? Porque, vuelvo a decir, esto supuestamente a mi edad, yo lo tenía que estado haciendo ya desde antes, ¿no? Quizás desde cuando entraba a la tercera hora, que habrá sido ya hace 10 años, 10 años. Entonces me hizo pensar eso, ¿no? Decir, bueno, realmente, primero que nada, la oración, la historia de predicación, son cuestiones que sí refieren más que nada a una cuestión personal de cada uno, ¿no? Cómo lo va llevando a cabo en su vida, ¿no? Como terciario dominico, cómo lo vamos llevando a cabo, ¿no? La oración, nuestro estudio, nuestra prédica a nuestros hermanos en cada momento de la vida, ¿no? Cuando nos cruzamos con alguien, cuando estamos con alguien, cuando compartimos algo con alguien, cuando rezamos por alguien y cuando estudiamos, porque estas dos cosas llevan a esto, ¿no? A esa prédica de todo eso, ¿no? Ese conocimiento basado en que en la verdad y en oración, para que sea algo compasivo, ¿no? Llevar a dar a conocer esa verdad, corregir al hermano muchas veces, el acompañarlo, pero siempre con esa compasión, ¿no? Propia de, como la tenía él siempre presente en todo. Y lo último, que esto me detengo también más en esto, porque cuando hablo de hermandad, hablamos, ¿no? De la tercera dominica, ¿no? Antes era hermandad seglar dominicana, ahora fraternidad laical dominicana, el mismo, sinónimo, pero entonces yo decía, más que nada en esta cuestión, porque la salvación es personal, pero no nos salva un solo. Y acá estamos, pero reunidos todos como terciarios, elegimos este carisma por alguna razón. Gaby dijo algo muy importante cuando hablaba de la regla ahí, ¿no? Del aspecto de decir, como decía ella, ¿no? Como casi, digamos, una vocación de vida, porque es verdad, nosotros como que, sobre todo los que estamos en el consejo, tenemos esa cosa de decir, bueno, esta persona la ven, sobre todo los formadores, ¿no? En el caso de Laura, Sabrina, Gaby está como presidente, pero también tiene esa responsabilidad ella, ¿no? De quiénes son los que van el día de mañana a ser parte de la familia dominicana. Se elige el carisma, pero hay que ver si uno también, porque es verdad, a veces uno cree que decimos, me gusta el carisma carmelita. Yo amo el carisma carmelita, yo todos los libros de los santos del Carmelo, sobre todo Isabel de la Trinidad, Santa Teresa, bueno, San Juan, pero terminé acá. Y por algo dice uno, y de a poquito me fui viendo que sí, realmente uno también descubre que por aquí el carisma me está llevando a decir, acá soy capaz de llevar a cabo esto de una forma mucho más profunda, concreta, más fuerte, que me va a llevar ese camino aquí de santidad como lo llevó Pierre Jordan, desde joven lo llevo. Y en cosas simples, eso es lo que me impacta de Pierre Jordan, y como de otros santos también no jóvenes que ha habido, sobre todo, Teresa de los Andes, en este caso la tenemos acá en Oma, en Chile, igual también en ese aspecto, todo de lo pequeño es eso, de lo simple, pero totalmente simple estamos hablando, cosas simples, familia, amigos, estudio, compañeritos, compañeros cuando llega grande, el vecino, el que estaba al lado en su estudio, lo que buscaba hacer para trabajar un día, en cuestiones sociales, para luchar por cosas que realmente
valían la pena hacerlas, ¿no? Entonces, ya eso es santo. Y uno se pregunta, pucha, ¿por qué cuesta tanto? ¿No? O sea, a nosotros, al menos en mi caso, o sea, ¿por qué cuesta tanto? Y bueno, no sé. Creo que más que nada, vuelvo a lo principio, si uno está como cristiano acá, la Eucaristía. Yo creo que es el punto más grande y más fuerte para mí, para poder ser, porque es como que ese alimento que te lleva a dar esa fuerza para poder decir, puedo seguir la oración de esta manera aunque me cueste, puedo seguir el estudio en lo que me pida Dios aunque me cueste, la prédica, perder el miedo muchas veces, ¿no? A predicar la verdad aunque me cueste, y puedo aprender a vivir en comunidad aunque me cueste, porque muchas veces los hermanos a veces somos, digo, todos estamos incluidos, a veces somos un poco más, quizás uno tiene más afinidad con uno y no con otro, pero es mi hermano igual el otro. Y los que no están presentes acá, algunos están enfermos y a veces nos preguntamos a decir, sí, ¿sabes de tal persona cómo está? O rezamos por esta persona, o podemos ir, tener, no sé, un momento para ir a visitarlo, como terciario dominico, porque supuestamente somos una familia dominicana. O decirle, no estás solo, tener una familia, si no tienes una familia a lo mejor de sangre o alguien, tener una familia dominicana. Y creo que ahí nosotros tenemos que estar dispuestos a decir, sí, somos tu familia, vení, te abrimos la puerta, ¿qué necesitas? ¿En qué te podemos ayudar? Entonces, creo que eso, como terciario, esto es lo que dice hermandad, creo que hay un día a día que lo tenemos que llevar a cabo. No solamente una vez al mes cuando venimos acá, ¿no? Es hermoso, a mí me gusta venir, hay veces me cuesta, pero me gusta venir porque es como que te saca un poco de la actividad común, ¿no? De cada día que uno tiene que ir como terciario, a lo cual también la vivió, pero es lindo, es como que decir uno se reúne en una isla aparte un rato, ¿viste? Y después te dice el Señor, bueno, volver a lo tuyo, todo muy lindo, como le dijo a Pedro, todo muy lindo, pero levante la carpa y vámonos de acá, ¿no? Porque tenemos que seguir. O sea, una cosa así. Pero eso, por eso más que nada, somos terciarios dominicos, como lo fue Piedroso. Como este futuro santo fue un terciario dominico. Entonces nos vamos a preguntar nosotros también, ¿cómo podemos vivirlo esto? Esto ya lo dije, es mucho más personal. Pero en la hermandad no, porque uno no puede hacer hermandad solo. O sea, si estamos acá es por algo. Entonces, es para vivir, creo que también en la hermandad. Creceremos en la oración, creceremos en el estudio, creceremos en la prédica, pero tenemos que crecer en la hermandad también. Y es necesario para que futuras generaciones o chicos que vayan llegando, en este caso hay varios chicos más jóvenes ahora que han entrado, están presentes, todo, buscar ser los hermanos mayores de ellos, para que ellos el día de mañana sepan que a donde están les vamos a dejar buenas raíces, la posibilidad de poder seguir creciendo, la posibilidad de poder seguir haciendo cosas más grandes por la fraternidad. Y no se olviden que Santo Domingo cuando la fundó, no fundó para hacer una hermandad y decir, cantemos todos juntos. Simplemente lo hizo por algo muy grande y grave que era en ese época, que era la lucha contra los herejes. O sea, nada más ni nada menos. O sea, la tercera orden era eso. O sea, ayudaban a los frailes, ayudaban a todos, pero la lucha era contra los herejes. Si podemos decir ahora herejía en esta época, tenemos un montón. O sea, tenemos que luchar contra eso. Y creo que la mejor forma de poder hacerlo es hermandad. Para eso la fundó Santo Domingo, para eso tenemos que ser una hermandad. Así que
por eso yo lo mostré ese Pier Giorgio terciario dominico y bueno, la verdad a mí, yo ya cuando ya lo había conocido, no me despertó tanto ahora como me había despertado antes algunos aspectos de él, ¿no? A lo mejor quizás porque es un niño más grande y otras cosas, y había un grado mayor madurez, pero es algo que él lo vivió. Yo a veces me lo imaginaba en esa tercera orden sentado, ahí también escuchando algún fraile, algo, y él lo llevaba, ¿no? Así como llevaba el escapulario después que fue ahí presentado ya como un terciario, lo llevaba siempre el escapulario, lo llevaba siempre. Entonces lo tomó muy en serio. Y bueno, ruego a Dios que también tomarlo yo muy en serio cada día y esperemos que también, ¿no?, tengamos la gracia nosotros también poder lograrlo a eso. Así que bueno, a rezar para que el futuro santo nos siga acompañando en la tercera hora.